El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia titula Dios no miente. Vaya a Primera de Juan, capítulo 1, del verso 8 adelante. Dice, si afirmamos, alegamos, no damos el brazo a torcer diciendo que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, nos mentimos y no nos beneficiamos con la verdad. Si confesamos, declaramos, manifestamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará, absolverá, indultará y nos limpiará de toda maldad, perversidad, malignidad, malicia. Si afirmamos, alegamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Dios por mentiroso, por engañador. Y de esa manera confirmamos que su palabra no habita, no reside, no mora, no vive en nosotros. Dios ha dado testimonio de la pecaminosidad, de la suciedad del mundo, proveyendo, proporcionando un sacrificio poderoso, fuerte y eficaz por el pecado. Un sacrificio necesario y único para todas las épocas. Pero se ve la mala inclinación del hombre a hacer lo malo. Cuando se pide también a los creyentes que confiesen continuamente sus pecados y recurran por la fe a la sangre de Cristo. Nos manda a confesar nuestra culpabilidad con honestidad para que podamos ser liberados del poder del pecado y de la práctica del pecado también. Si tuviéramos que dar una definición rápida de la humanidad, se podría decir, sin lugar a equivocarnos, que la población mundial está dividida en dos grandes grupos o dos corrientes. Una es los que creen que nunca han cometido un solo pecado. Y el otro grupo son los que se sienten tan pecadores que creen que no hay posibilidad de perdón para ellos. Lo que no se puede afirmar es cuál de estos grupos es el más grande. No se puede afirmar, no se puede asegurar, no se puede certificar, aunque se sospecha que el primero, o sea, los que creen que nunca han cometido algún pecado. Y dicen, no son pecados, son errores, son faltas, y cualquiera comete un error en la vida. Y este grupo es el más grande. Es el que tiene más seguidores y algunas veces hasta están sentados en los bancos de cualquier iglesia. La gente no se da cuenta que tiene que vivir continuamente limpiándose con la sangre para mantenerse en la fe. ¿Cómo dice la palabra que Dios ve al hombre? Aunque nosotros miremos al hombre y veamos todo lo peor, Dios lo ve diferente. Dios lo ve al hombre como una persona redimible, quiere decir rescatable. Dios ve al hombre como una persona con valores. Lo ve al hombre como una persona con dignidad, con decencia. Lo ve como una persona importante, porque lo ve con amor, con misericordia, con compasión, y lo demuestra
cuando envió a su Hijo a rescatarnos de nuestra manera de vivir a través de su sacrificio expiatorio. El sacrificio de Jesús es un sacrificio sustituto. Quiere decir que alguien paga en lugar de otro. Pero aún sabiendo esto, el hombre no reconoce que el problema básico que lo aleja de Dios y que afecta toda su vida es el pecado. ¿Qué es pecado? El pecado es no conformarse a ceder a la ley de Dios. Y esto tiene una importancia muy grande, tanto en la vida física como en la vida eterna, porque establece una separación entre Dios creador y su criatura. Entonces el tema principal, el tema central de la primera carta del apóstol Juan tiene la finalidad de hablarnos de la verdadera demostración del amor de Dios hacia el ser humano. Ese amor se basa en lo que Dios mismo nos ha revelado. Y ese amor no tiene nada que ver con sensaciones o con sentimientos, sino con la actitud deliberada del Creador de hacer algo y hacerlo de tal manera que sea efectiva para que redima al hombre. ¿Cuál entonces fue la demostración de ese amor? No hay mayor muestra de amor, dice la Escritura, que dar la vida por otro. Es por eso que Jesús entregó voluntariamente su vida por su pueblo y por aquellos que el Padre había decidido salvar a través de este sacrificio. Lo declara la Escritura y hace énfasis en que la salvación es un don de Dios y no un mérito humano. Vaya a Juan, capítulo 10, verso 18. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Y como estamos viendo, fue una entrega voluntaria, porque si Él no se sometía a la voluntad del Padre, nadie podía quitarle la vida a Jesús. Por eso Él la entrega su vida, la ofrenda su vida, renuncia a ella y así se convierte en Salvador de la humanidad. Por eso dice la Escritura que Jesús le dijo al Padre, aquí estoy. Yo vengo o he venido para hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que tú quieres. Y de esa manera fue que Él se ofreció para el sacrificio. Él fue la ofrenda y al mismo tiempo fue el ofrendador. Murió por nosotros, ¿para qué? Para lograr nuestra libertad, libertad del castigo bien merecido que colgaba sobre nosotros. Y Él no entregó su vida por una religión, sino por sus ovejas. Después Juan dejó claro que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Por lo tanto, escúchelo bien, el que afirma que tiene una relación con Él y vive, coexiste, cohabita, convive con el pecado, está en oscuridad, está en tinieblas. Y aunque afirme lo contrario, está en la oscuridad. El Calvario es la fuente de provisión, de perdón y limpieza para los pecados del mundo. Y es donde el pecador se pone en línea con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo y la conciencia a través de la palabra nos acusa cada vez que cometemos pecado. Si nos excusamos o ignoramos esa vocecita interna, no estamos en línea con Dios, estamos en la línea contraria.
La Biblia plantea, diseña, programa la necesidad de que el hombre reconozca su situación y lo relaciona como dije al principio. Si afirmamos, si alegamos, no damos el brazo a torcer diciendo que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. O no nos beneficiamos con conocer la verdad. Entonces, no existe mérito ni virtud en el hombre cuando de evaluarse, valorarse se trata, porque los valores de Dios no son como los valores del mundo. Así que más nos vale aceptar lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Considerarse pecador, para no correr el riesgo de vivir engañado. ¿De dónde se saca la escritura que el hombre es pecador? Todo se remonta a la creación de la primera pareja en el huerto del Edén, Adán y Eva, representantes de la humanidad entera. Fueron nuestros primeros padres y tuvieron la oportunidad de vivir eternamente en comunión con Dios, guiados por Él, para legarnos una mejor vida. Pero la historia que se escribió a partir del Edén fue tan distinta y tan diferente de esa posibilidad que hasta el día de hoy nos cuesta entender todas las implicaciones, los alcances del pecado, pero la gran verdad es que con el pecado ellos quedaron sujetos al dominio y a la influencia de Satanás. Literalmente decidieron creerle a él. Y eso quizás está fuera del alcance de repercusión de la comprensión humana. Eso quizás la gente no lo pueda entender. Pero Pablo habló algo de esto en 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 3 adelante. Dice en el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, oculto, secreto, disimulado, entre los que se pierden, derrochan, malgastan, desperdician su vida, está encubierto. Quiere decir que entre los que derrochan, malgastan y desperdician su vida, no pueden ver el reino, no pueden ver el evangelio. ¿Por qué? Porque está encubierto. Está encubierto en este tipo de personas. ¿Por qué causa? Porque el Dios de este mundo o el Dios de este siglo, Satanás, cegó, tapó el entendimiento, la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca, no alumbre, no brille, no relumbre la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual Cristo es la imagen de Dios. Esto quiere decir que los que no creen están todos perdidos por el poder, la influencia del maligno, al punto que los deja sin entendimiento, ciegos a su condición, para que no descubran a Cristo como Salvador del mundo. Y es por eso que Dios tiene que darnos vida. Pablo también les escribió a los Efesios en el capítulo 2, verso 1 y 2. Dios es el que nos da vida espiritual. Ve ahí lo que dice Pablo a los Efesios. Y Él dice, nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, violaciones, quebrantamientos y pecados, faltas, yerros, en los cuales anduvimos. Todos vivíamos así. Errantes, siguiendo la corriente, la norma, el estándar del mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire,
ese mismo espíritu que opera, maniobra, manipula, maneja, aplica en los hijos desobedientes. Así que Pablo está afirmando aquí que Satanás opera, maniobra, manipula, maneja, aplica el poder del pecado en los que no son salvos y en los creyentes ignorantes, porque el pueblo perece por la ignorancia, porque la falta de conocimiento es ignorancia. Pablo afirma esa situación. Y es la situación en que quedó Adán el momento de su caída. Él llegó a ser degenerado, depravado, desarrollando una naturaleza totalmente contraria a Dios e inclinada al mal. Se ve en la Escritura cómo la gente se fue degenerando con el corazón de continuo al mal, que Dios tuvo que castigar al hombre con un diluvio. Pero como el mal está en el hombre, aunque Noé, dice, fue justo delante de Dios, con ellos comenzó de nuevo a poblarse la tierra, y ahora el resultado de eso, ¿cuál es? Que sigue el hombre de continuo inclinado al mal, porque todos nacemos con esa mala inclinación. De ahí la necesidad de nacer de nuevo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice ahí, si confesamos, declaramos, manifestamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará, absolverá, indultará y nos limpiará de toda maldad, perversidad, malignidad, malicia. Por eso la clave para la reconciliación es la confesión del pecado. Y la cosa más difícil para el hombre es abrir la boca y reconocer verbalmente delante de otro que está equivocado, que ha cometido un error, que ha cometido un delito. Por eso es que la clave para la reconciliación es la confesión del pecado. Porque la cosa más difícil, como dije antes, para el hombre es abrir su boca y reconocer verbalmente delante de otro que está equivocado, que ha cometido un error o un delito. El pecado no es algo sencillo. El pecado es grave y hay que entenderlo como lo que es, porque el pecado es lo opuesto a la santidad y al carácter de Dios. Y por eso la Escritura muestra tres grandes demostraciones, evidentes manifestaciones de la excesiva perversidad del pecado. La primera demostración es el primer pecado que se cometió en el cielo, fue cuando el ángel de alto rango se rebeló contra el Creador. Los ángeles menores le siguieron y se convirtieron en demonios, y su destino está sellado en el lago de fuego. La segunda demostración es la excesiva maldad del pecado en la caída del hombre en el Edén, donde todo su porvenir, su futuro, su destino cayó con él. Y la tercera demostración es la enorme, monumental, descomunal maldad del pecado, es la muerte de Jesús en la cruz, donde Él llevó, cargó, soportó el pecado de todo el mundo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Dios es justo. En el más grande sentido de la palabra, es juez y es ejecutor de la sentencia de su justo juicio. Por eso, por su norma de santidad y su carácter, no puede tolerar el pecado. ¿Por qué? Porque está en contra de su santidad. Ya leímos que en Él no hay tinieblas,
Quiere decir que en Él no hay oscuridad, no hay confusión. Él mismo dijo, Jesús dijo, el malo no tiene nada en mí. Ahora la pregunta del millón. ¿Te es difícil confesar tu pecado? Generalmente es por orgullo que la persona no puede confesar públicamente sus pecados. Y el mismo orgullo no deja que las faltas se reconozcan, porque solo la humildad es la que hace que el ser humano reconozca sus fallas. A veces hay algunas personas que quieren confesar y no pueden. ¿Por qué? Porque la maldad ha convivido mucho tiempo en ellos. Quieren confesar, pedirle perdón a Dios, pero es como si le apretaran el cuello para no dejarlo hablar. ¿Ha visto eso? O usted mismo quizás, si no lo ha visto, lo ha experimentado. Las tinieblas no son solamente la ausencia de luz, son la matriz, el útero del caos. Por eso es que Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada en caos, vacía, y las tinieblas, la oscuridad, la confusión estaban sobre la faz del abismo. Donde hay tinieblas hay desorden, y es el Espíritu Santo quien pone orden. Cuando Dios llama al arrepentimiento, no está llamándote a alguien que desconoce lo que haces, sino alguien que conoce todo. Porque la Escritura dice que sus ojos están sobre justos e injustos. O sea que Él escucha la oración, pero escucha también la murmuración. Escucha la bendición y escucha la queja. Él conoce los secretos del corazón de cada hombre. Por eso nos hace responsables de nuestras propias faltas, porque el pecado, dicho de manera fácil, es apartarse del camino, es errar el blanco, es pelarle al gajo, según nuestro lenguaje popular. Con Él, que lo sabe todo, no valen las excusas, no valen las justificaciones, no vale echarle la culpa a otro. En eso consiste el arrepentimiento y la confesión. Y sin este primer paso inicial no existe la posibilidad de curación, de sanidad, de restauración. ¿Por qué? Porque si no reconocemos que hemos pecado, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Y Dios no es hombre para que mienta. Entonces la verdad de Dios no está en nosotros, porque la palabra así nos define a todos. Ahora, ¿quién se atrevería a decirle a Dios que Él miente? Nadie. Pero en resumidas cuentas, eso es lo que la mayoría de las personas le están diciendo, especialmente los que se creen buenitos, justos, y que creen que nunca cometen pecado. Si no se reconoce que se es pecador, no hay perdón. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que vino por los pecadores. Y sería muy triste tener una congregación llena de cristianos santos de apariencia, teniendo a disposición la más grande bendición de un perdón gratuito. No entienden el verdadero significado de la santidad. La palabra santo viene de la palabra hagios, que significa diferente. Por ejemplo, el templo era hagios porque era diferente. El día de reposo era hagios porque era diferente. El pueblo judío era hagios porque era diferente. Y el cristiano también es hagio porque tiene que ser diferente.
Entonces, ¿qué es lo que exige el Evangelio? Exige una nueva norma de pureza moral, una nueva ética sexual, inclusive, una nueva manera de perdonar, de amar y de vivir. Y cuando Juan escribió estas cartas, la iglesia de Éfeso no estaba siendo perseguida, sino estaba siendo como lo está hoy la iglesia, siendo seducida, atraída y cautivada. El mal surgía de adentro. ¿De dónde? De los desconformes, de los descontentos, que están en el interior de la iglesia, que ni se van ni se quedan. Ese grupo que estaba en la iglesia de Éfeso es un espíritu maligno que atrapa a los descontentos. Y por eso los criticones no faltan, son como una especie de mala hierba que va matando el trigo. Hay que reaccionar, Dios nos está hablando que la iglesia está siendo seducida, atraída y cautivada por un espíritu maligno. Porque la iglesia no está en persecución, no está siendo perseguida. Todo el que no forma parte del crecimiento de la iglesia está en contra de él, del crecimiento. Porque solo el que tiene un corazón conforme al de Dios es el único que desea limpiarse. Entonces, Él murió para que vos vivas. Él asumió la culpa para que seas declarado justificado. Él recibió el castigo que tus pecados merecían. Y a cambio de todo eso, la justicia de Cristo fue acreditada a tu cuenta. Así que lo que tienes que reconocer es que has pecado primero. Y luego reconocer que Jesús es el único Salvador del mundo. No hay otro. Porque Dios no nos ha dado otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el de Jesucristo, hombre. Y cuando hagas esto, entonces el Padre te va a declarar libre del delito de haberle ofendido. Ahora incline su cabeza y recuerde que su vida vale la sangre del Cordero. Así que ahí sentadito levante su mano y dígale al Señor: Señor, he vivido engañado, creyendo que podía jugar en la fe y todavía justificar mis errores y mis pecados. Confieso que te he ofendido, confieso que te he lastimado. Quiero que me perdones, que me libres del pecado, que me libres de las consecuencias del pecado. Y como tú eres fiel y justo y no cometes injusticia, sé que me perdonarás y sé que me limpiarás de toda maldad. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.